Nuevamente, un saludo a todas las personas que en esta mañana se conectan con los AgroTalks de Expo Agrofuturo, un espacio de conocimiento que nos acompañan diferentes empresas que hacen parte de nuestra feria. Hoy tenemos la charla Nematodos, la puerta de entrada a las enfermedades radiculares, que será compartida por la empresa Innova Global y compartida por Griselda Madrid. Griselda es química, bióloga y parasitóloga de la Universidad Autónoma de Chihuahua en México, en donde además es maestra. También hace parte Vamos del a... equipo de asesores de soporte técnico de Innova Global desde el 2015 y cuenta con experiencia en evaluaciones y desarrollos de campo en temas de microbiología, fitopatología y bioestimulación. Además, es especialista en áreas de microrrizas, microbiología radicular y exaududos radiculares y ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales en todo el mundo. Además, es coordinadora del Centro de Investigación de Rizósfera del Laboratorio Especializado de Innova Global. Griselda, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Además, antes de comenzar con esta charla, les queremos explicar un poco sobre la dinámica de este AgroTalk. Griselda nos compartirá toda su conferencia y una vez finalizada haremos un espacio para las preguntas y las respuestas de todos los asistentes que ustedes podrán dejar en el lado derecho de sus pantallas donde encuentran la opción de chat y de preguntas y respuestas. Griselda, bienvenida. Hola, ¿qué tal Hola, ¿cómo estás? todos? Antes que nada, agradecerles por la invitación. Estamos ya ahorita preparados. No sé si ya de una vez comenzamos. Sí, ya puedes comenzar. Si quieres, ya puedes encender tu cámara y compartirnos tu presentación. Muy bien, sí, aquí ya nada más en lo que la computadora ya comienza a compartir. Ahí nada más la cámara la vamos a acomodar. Igual cualquier cosa, aquí me van a estar apoyando mis compañeros de laboratorio con la transmisión. Sí, en este momento vemos como la imagen al revés. Sí, en unos momentitos ya lo están aquí arreglando, ¿eh? Dale, claro que sí. Muy bien. Listo. Ahora sí ya, ¿verdad? Eh, en este Ah, momento tienes la cámara apagada. listo. Ahora sí ya. Pues buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos ustedes. El día de hoy les preparamos el tema de nemátodos y las consecuencias que existen cuando los nemátodos nos causan ahora sí que diversas afecciones a la raíz y que se nos pueden ir complicando o aumentando su severidad junto con otros microorganismos que están presentes también igualmente ya en el suelo. Ahorita ya la... Me avisan si ya pueden ver la presentación así proyectada. Sí, perfecto, ahí ya la ¿Listo? estamos viendo. Ok, bueno, también aquí están todos mis datos por si tienen alguna duda o algo que pudiéramos apoyarlos, sin duda se pueden comunicar con nosotros. Acá los saludamos desde el Laboratorio Centro de la Rizósfera, que están en las instalaciones de investigación de Innovac Global. Bueno, ya me presentaban, yo soy maestra en ciencias en la productividad frutícola, como comentaban. Ahorita no soy maestra, no imparto clases, pero exclusivamente estamos en la parte de investigación precisamente, sobre todo con micorrizas. Muy bien. Bueno, aquí en el laboratorio trabajamos todos los microorganismos que tengan que ver con la rizósfera, con la exudación radicular, así como todos los patógenos. Damos mucho apoyo en campo para ayudar a los productores en tanto la identificación, así como el manejo integrado de tanto plagas como nemátodos, como hongos fitopatógenos. Y bueno, en un principio, tenemos que conocer o saber con qué estamos trabajando en campo en cuanto al patógeno, ¿no? Y los nemátodos realmente los podemos describir de forma muy sencilla como gusanos microscópicos que no están segmentados, esto para diferenciarlo de un otro grupo de microorganismos y que estos ya tienen un mecanismo, un sistema mucho más complejo, son multicelulares en comparación, por ejemplo,
algunos protozoarios o algunos otros hongos y bacterias. Estos ya son microorganismos mucho más complejos en cuanto a su sistema o los sistemas tanto lo que serían digestivo y reproductor. Y bueno, existen en el ambiente una gran cantidad de diferentes tipos de nemátodos. Algunos son inclusive benéficos, algunos patógenos para el humano, así como para las plantas. Y nosotros los podemos ahora sí que catalogar de acuerdo al ambiente en el que estén presentes. Mencionar los que están, los que encontramos como terrestres, que son realmente bastante abundantes y que encontramos algunos que son los patógenos, que realmente no son un grupo tan grande. Y tenemos a los que son algunos benéficos, encontramos algunos en sedimentos de diferentes tipos y algunos acuáticos. Aquí mencionarles que los nemátodos se han encontrado inclusive en aguas muy profundas de océanos, inclusive en suelos a profundidades muy grandes y también en suelos que son de minería también han encontrado nemátodos. Esto nos habla de que son muy diversos y que los podemos catalogar como buenos y como malos, y que a los buenos realmente hoy en día no se les da mucha profundidad o mucha importancia y tienen que ver mucho en la proporción de benéficos y patógenos, que eso vamos a hablarlo más adelante. Y precisamente los nemátodos, como los catalogamos, pues son los parásitos que nos pueden ocasionar problemas de enfermedades tanto en animales, insectos, así como en las plantas, que para nosotros los de interés pues serían los que tienen que ver con plantas, como por ejemplo Meloidogine, Pratilencus, entre otros. Y tenemos otros que ya están dirigidos a nemátodos de vida libre que podemos encontrar, por ejemplo, en el suelo. Y si ven, aquí tenemos una gráfica en donde nos habla la proporción en general de cualquier género de nemátodo dividido de acuerdo al ambiente en el que lo podemos encontrar. Si ven, los más abundantes realmente vienen siendo los marinos. Y bueno, esto es lógico de acuerdo a la extensión de aguas oceánicas, pues obviamente vamos a tener mayor proporción de este tipo de nemátodos. Y pues tenemos los que son los parásitos de animales, los que son de vida libre, que era lo que les comentaba que son los benéficos, y tenemos un pequeño porcentaje que es donde catalogamos o donde ubicamos a los que son nemátodos ya patogénicos para las plantas, que sería exclusivamente este grupo. Pero ya en los nemátodos que tenemos acá de vida libre, están los que encontramos o los que podemos extraer o hallar en el suelo. Estos realmente tienen una gran cantidad de funciones benéficas para los suelos. Estos se encargan mucho de la cadena trófica o alimenticia que existe en el suelo para llevar a cabo los ciclos tanto de carbono como de nitrógeno, de fósforo y demás, así como también contrarrestar o bajar la cantidad de poblaciones de otros microorganismos, como por ejemplo bacterias. Micófago se refiere a que se consumen o se alimentan de hongos. Los que son predadores, aquí en esto de predadores encontramos los nemátodos que consumen nemátodos patógenos del suelo. Y tenemos algunos que son saprófitos. ¿Qué quiere decir esto? Que exclusivamente se van a alimentar de materia orgánica. Entonces, si nosotros trabajamos nuestro suelo con microbiología de suelos, con adición de hongos y de bacterias benéficas, así como enmiendas orgánicas, seguramente lo que vamos a apoyar en que eleve su proporción van a ser los nemátodos de vida libre. Y aquí existe una balanza entre si tenemos una baja de microorganismos en general, tenemos una alta en patógenos, tanto nemátodos como hongos, como bacterias que nos pueden causar daño en sí a las raíces. Si nosotros elevamos la balanza hacia el lado de los benéficos, los patógenos son los que tienen que disminuir. Sin embargo, pues también sabemos que las prácticas de hoy en día, por los problemas que se presentan en campo, realmente nos afecta bastante el hecho de que tengamos que aplicar fungicidas o nematicidas o cualquier tipo de plaguicida nos afecta también a los benéficos. Y esto pues nos baja la balanza y de nuevo tenemos que los más habilidosos, que son principalmente los patógenos, nos van a elevar de nuevo sus poblaciones. Aquí nada más breves características
de los nemátodos, tenemos que, bueno, ya mencionábamos que son gusanos no segmentados. Algunos pueden, en el microscopio se observan como unos anillos que recorren todo el nemátodo, que son parásitos obligados. ¿Qué significa esto? Que necesariamente necesitan de un hospedante para poder sobrevivir. Entonces, muchas de las prácticas pre-siembra o pre-trasplante van mucho hacia eliminar toda planta hospedante o restos vegetales para que podamos bajar las poblaciones antes ya del trasplante. Entonces, esto nos habla mucho de que si son obligados, podemos tener mucho manejo para controlar las densidades de población. Simetría bilateral, esto ya nos habla mucho del tipo, de la morfología del nemátodo. Los tamaños, que son muy pequeñitos, que realmente no los podemos ver a simple vista, los tendríamos que ver con un microscopio o con cámaras que van hacia el suelo y que tengan un acercamiento elevado para ver o alcanzar a distinguir al nemátodo. Dimorfismo sexual, nos habla de que vamos a tener los dos sexos, tanto el masculino como el femenino, y que necesariamente tiene que haber la fecundación para generar ahora sí los huevecillos. A la hora de identificación también es muy importante el color, o por ejemplo con nemátodos como globodera o pterodera, que nos forman estos quistes de color, pues realmente nos habla de que es una de las características que nosotros podemos adaptar para la identificación en campo, o bien el color, algunos son translúcidos, totalmente transparentes, algunos toman un color más color ámbar, pero todas estas características en cuanto a la forma de la cola, el estilete, los labios, nos puede hablar de cuál patógeno estamos hablando en específico, ya en esto para una identificación en laboratorio. El cuerpo, bueno, ya veíamos la parte de los ambos sexos. Muy importante, la pared que recubre al nemátodo, la cutícula, es de mencionarlos, que es rica en proteínas y sobre todo en colágeno, que es una estructura bastante resistente, y esto en cuanto al daño por desecación o por daño a la hora de que se aplica algún nematicida, nos habla de que hay una mayor resistencia de este tipo de microorganismos en comparación, por ejemplo, de otros hongos o de bacterias. Es decir, son mucho más resistentes gracias a sus características de sus paredes. Otro es su movimiento. Aquí la desventaja es que estamos hablando de un microorganismo que tiene movimiento propio. Nos habla de que es un movimiento sinoidal. Aquí les voy a poner un videito que captamos en el microscopio. Aquí van a lograr ver, bueno, seguramente ahí en la pantalla pueden ver cómo es el movimiento del nemátodo. Nos dice que en poco tiempo puede recorrer desde medio metro hacia 1 metro. Entonces, esto en cuanto a diseminación de la enfermedad, pues nos causa bastantes desventajas el hecho de que cada vez los manchones o la infección, el foco de infección va creciendo más y más. Muy bien. Ahora aquí nada más en cuanto a la morfología, lo que nos interesa aquí saber es que de acuerdo a la forma de la cola o de los sistemas que exclusivamente cuentan con sistema digestivo y sistema reproductor, carecen de otros sistemas como por ejemplo el respiratorio, y otro de los importantes temas es que cuentan con un estilete. Aquí diferenciar también los nemátodos de vida libre. Son nemátodos más grandes, entonces los podemos separar rápidamente de lo que sería un nematodo patógeno, y también aquí lo vamos a ver. El nemátodo que es patógeno cuenta con este estilete que es como una aguja. Esta aguja es la que pica y penetra las células vegetales para alimentarse directamente de citoplasma. Aquí los pueden ver. Esto nosotros también al momento de estar identificando en el microscopio nos da bastante utilidad. Miren, aquí tenemos algunos nemátodos, cómo pican la raíz, y cada una de estas picaduras nos ocasionan lesiones necróticas que se van extendiendo y que bajan la actividad de las raíces. También son lugares de entrada de otros fitopatógenos, y también mencionarles que hay nemátodos que también pueden introducirse en la raíz y moverse a través de la raíz. Y por ejemplo, aquí tenemos un nemátodo de vida libre en donde exclusivamente tiene una cavidad como un tubo, un estroma, que nos permite ver
en sí la toma de nutrientes, por ejemplo, de materia orgánica, en el caso de los nematodos de vida libre. Aquí, nada más en esta imagen, es para que ustedes observen la diversidad en cuanto a los tamaños, las formas con las que nosotros podemos identificar los nematodos fácilmente en el microscopio. Nosotros tomamos en cuenta la morfología en cuanto a la forma de la cola, de cómo están distribuidos los sistemas en cuanto a digestivo, el reproductor, en sí las formas, si es más globosa, si es un poco más alargada, en la parte del esófago, de lo que serían los estiletes, que a la hora de que ustedes nos mandan una muestra, nosotros hacemos una extracción para cuantificarles cuántos nemátodos y cuántos huevecillos igualmente existen en 100 gramos de suelo. Ahora, en cuanto a la clasificación de los nemátodos, los podemos dividir en 3 diferentes grupos. Tenemos los que son los endoparásitos, que significan que estos se van a introducir hacia adentro de la raíz. Aquí hay algunos que se pueden mover o hay algunos que se quedan en el sitio. Por ejemplo, Meloidogine lo que hace es que pica la raíz, también se introduce y la hembra queda en un sitio. Esta no se moviliza, queda en ese lugar. Una vez que está ahí dentro, empieza a hacer diferentes cambios a nivel de morfología de las células, empieza a haber una deformación de esas células y las hembras empiezan a crecer o a engordar y a generar una gran cantidad de huevos. Nos hablan diferentes bibliografías de que pudieran ser hasta 500 huevos que se forman y se liberan al suelo. Entonces, como ven, son ciclos donde se van produciendo cada vez más y más inóculo. Aquí, como ven, son juveniles de Meloidogine, que son fotografías que hemos captado aquí en el laboratorio. Aquí tenemos los huevos, e inclusive en los huevos podemos ver ya cuando está formada la larva. Pero aquí lo importante es que son nemátodos que encontramos dentro de las raíces. Existen otros, como en el caso de Criconemoides, que parásito, este nemátodo, lo que hace con su estilete es picotear la raíz en diferentes secciones, pero no se va a introducir a las raíces, por eso le llamamos ecto, porque va a estar por fuera de las raíces. La característica de este nemátodo es que es anillado, aquí pueden ver sus anillos fácilmente, entonces para su identificación es realmente muy sencillo, pero a pesar de que no se introduce, pues también causa severos daños en cuanto a que nos va a ocasionar tejido necrótico a causa de las picaduras y también la entrada o el ataque por otros patógenos. Y están inclusive los nemátodos que son los aéreos. Por ejemplo, en el caso de fresa, tenemos a Belencoides, que es un nemátodo que logra estar y sobrevivir en la parte aérea de la planta e igualmente va ocasionando lesiones en el tejido foliar. Esto pues también nos causa el debilitamiento a que no tenemos la área superficial para fotosíntesis, que es tejido totalmente muerto. Entonces, vemos que no tan solo podemos tener los problemas en suelo, también puede ser en hoja o inclusive en el caso de cebolla, de ajo, tenemos problema a nivel de bulbo, en nematodos que también se pueden movilizar en hasta tallo, por ejemplo. Y aquí ya otra, como parte de las clasificaciones que tenemos, pues son los nematodos agalladores, que serían los endoparásitos, los que logran introducirse a la raíz y van formando estos engrosamientos gracias a que tenemos una gran cantidad de hembras, que lo que sucede con las raíces es que produce un ahorcamiento y son raíces que no pueden, ahora sí, que transportar los nutrientes hacia la parte foliar. Entonces, ¿cómo vamos a ver la expresión de los síntomas a causa de estos patógenos? Pues son como si fueran deficiencias. Tenemos también, como les mencionaba ahorita, los nemátodos de bulbo y de tallo, como Ditilencus, problema muy importante en cebolla, así como también en ajo, por ejemplo. Y aquí el nemátodo es bastante habilidoso. Si tenemos suelos que tengan baja humedad, entonces inclusive puede movilizarse hasta las hojas. Ahí lo podemos encontrar en algunas ocasiones. Y tenemos los nemátodos lesionadores, que aquí sobre todo podemos encontrar
tanto los que son ecto como también los que son endo. Esto lo que hacen es que pican y algunos pueden introducirse también a las raíces y movilizarse. Entonces, la sección en donde picaron se forman esta necrosis o muerte del tejido, pero también si se va moviendo, esas lesiones se van alargando o se van extendiendo. Vean la cantidad de tejido que vemos en esta imagen, que es tejido totalmente muerto. Y es como vemos aquí en esta imagen, donde está introduciéndose el nemátodo, pica, después se introduce y este empieza a viajar a través de las raíces y toda esa sección o ese movimiento pues es las lesiones que va causando ya en las células vegetales. Aquí nada más un ejemplo breve de cómo sería un ciclo de vida de un nemátodo. El más común o el que más hemos escuchado pues es Meloidogine y aquí la importancia en cuanto a conocer los ciclos es los tiempos de oportunidad que nosotros tenemos para las aplicaciones de productos para lograr bajar las poblaciones. Por ejemplo, en el caso de los que son más productos del tipo biológico, que pueden ser basados por hongos o por bacterias benéficas, o también algunos extractos, por ejemplo, extractos vegetales, vemos que su mayor acción está hasta este punto. Aquí lo que vemos es que inicia el huevo, en donde forma la larva de J1 a J2. El J2 es el que realmente nosotros le llamamos como nemátodos juveniles, que son los que andan, tienen la mayor movilidad y los que son más infectivos. Y vemos que aquí del huevo pasa a liberarse la larva, que estas son las que van y se introducen a la raíz. Posteriormente, ya en lo que sería J3 y J4, ya es los cambios en cuanto al dimorfismo sexual, es decir, que van formando o generando ya sus órganos reproductivos, ya sea el útero o bien lo que sería los órganos masculinos, para posteriormente, una vez que la hembra ya está situada en la raíz, pues el macho entra, fecunda, y aquí la problemática es que el macho sí puede entrar y también salir para volver a fecundar. Entonces también el adulto, sobre todo los machos, sí podrían ser algunos de los nemátodos que pudiéramos, digamos, alcanzar a infectar con hongos benéficos para su colonización y posterior ataque. Sin embargo, en la parte de los microbiológicos o productos a base, les mencionaba, de hongos o de bacterias que son bionematicidas, pues van más dirigidos hacia esta etapa. Y bien, tiene que estar, ahora sí que la pregunta que nos hacen mucho es, a una vez que yo aplico, por ejemplo, Pacelomices, si el nemátodo ya entró a la raíz, el Pacelomices es efectivo y realmente no. La parte o las estados del nemato en donde tenemos mayor efecto es durante esta fase. Que el hongo, una vez que se aplica, coloniza el suelo, va a colonizar los huevos y los juveniles que estén en el suelo. Una vez que se introducen a la raíz, pues ya no hay mucho alcance para el hongo poder colonizar y poder matar o bajar las poblaciones de los nematodos. Entonces, esto es importante saberlo al momento de que conocemos los periodos o los tiempos de ciclos de nemátodos para poder acompañar con las aplicaciones del producto y así cada vez ir bajando más las densidades de población. Y de acuerdo al sitio, aquí ya en cuanto al sitio en donde entra y si se mueve o no los nemátodos, también los podemos agrupar. Por ejemplo, tenemos los endoparásitos sedentarios, que significa que están dentro de la raíz, pero una vez que entran, ahí se quedan inmóviles. Pues tenemos, por ejemplo, Meloidogine, Heterodera, Globodera, que son, estos dos son nematodos quísticos que vemos ahí fácilmente a los quistes y que estos, una vez que están instalados en un lugar, no se van a movilizar. Tenemos también los que son endo, que son los migratorios y que también son los llamados lesionadores por el daño que causan al introducirse y poder moverse a través de las raíces. Y tenemos algunos ectoparásitos migratorios, por ejemplo aquí ampelencoides o ditilencus que mencionábamos anteriormente, en el que están fuera, pican afuera, pero estos pueden hacer picaduras en diferentes sitios de la raíz. Entonces, conforme se van moviendo, van dañando a lo largo de la raíz.
Y tenemos exclusivamente un ejemplo de un ectoparásito sedentario, que significa que está la raíz, pica y que ahí se va a quedar. Ya no va a causar más daño, que quizás sea más fácil el poder controlar estos nemátodos porque siempre los vamos a encontrar fuera de la raíz. Aquí, ya en cuanto al ciclo de vida, tenemos un promedio de días en los cuales se va dando cada fase. Por ejemplo, tenemos que la embriogénesis o la parte del huevecillo dura de 5 a 7 días, de una vez que sale el juvenil y que va a penetrar la raíz, duran aproximadamente 8 días, que ya en la raíz duran de 3 a 4 días en el proceso también de fecundación, de maduración de los adultos, y ya de 3 a 4 días ya es cuando la hembra empieza a generar ya nuevos huevecillos para liberar los huevos y se forme otro ciclo. Aquí el promedio es son 21 días. ¿De qué depende esto? De la temperatura. Es decir, si son días más calurosos, esto va a ser más corto. Si son días más fríos, esto se va a alargar un poco más. Pero el tener en cuenta este periodo de días nos puede de ser de ayuda al momento de intercalar en estos momentos aplicaciones y poder mantener las poblaciones bajas, y con el objetivo de cada vez ir bajando más la densidad. Por ejemplo, aquí tenemos unas pruebas que hacemos aquí en el laboratorio, en donde ponemos un medio de cultivo y ponemos una semilla para crecer las raíces in vitro, e inoculamos con los nemátodos para ir tomando fotografías e ir viendo cómo es el proceso. Esto lo inoculamos con meloidogine y vimos efectivamente a diferentes temperaturas cómo vamos modificando los ciclos, cómo los aceleramos o cómo los detenemos más. Aquí nada más que observen cómo vemos que hay cierta afinidad de que si un nemátodo ataca un sitio, los demás nemátodos, hay una comunicación química entre ellos para que vayan y ataquen el mismo sitio. Vean que son lugares concéntricos en donde ubicamos la llegada de estos nemátodos, donde se instalan las hembras y donde al momento de ir engordando o engrandeciendo la hembra, pues vemos que se va formando la agalla. Vean aquí la cantidad de hembras que hay. Es una gran cantidad. Y bueno, aquí tenemos un video hay veces que aparte de la identificación y el conteo de los nemátodos, también nos piden hacer una identificación hasta especie, y la forma más ideal o que hacemos más seguido es el tomar las hembras, y estas se ponen en un portaobjetos en una forma en donde podamos ver ahora sí que el ano de la hembra, y por las formas que nos da la fotografía nosotros podemos saber qué especie es. Y la forma de extracción precisamente de las hembras es por medio de pues un bisturí, aquí con mucho cuidado, ir sacando. Vean aquí cómo se hizo el corte, cómo está aquí la hembra, y vean cómo ahorita vamos a ir sacando la hembra ya de la raíz. Aquí se nota, aquí hay una, acá hay otra. Aquí con mucho cuidado de no ir a cortar, porque vamos a reventar al nemátodo y nada más vamos a ver cómo hay una masa gelatinosa, que son los huevos precisamente. También aquí como defensa, cuando la hembra libera los huevos al suelo, pues también van con una sustancia que evita la desecación de los huevos y que estos perduren mayor tiempo si tenemos, digamos, una baja en humedad y demás. Aquí ya vemos, aquí como es un globito, aquí la parte ya acá estaría el estilete, el esófago, y precisamente esta ya la tomamos y lo ubicamos en este plano, digamos, esta parte frontal, y que es lo que fijamos al portaobjetos. Pero realmente es una técnica, en ese punto sí está un poco complicada. Pero ya el hecho de que tengamos nemátodos en la raíz, también el detalle de este tipo de microorganismos es que son polífagos, es decir, que pueden alimentarse de una gran cantidad de hospedadores, y ahora sí que si tenemos rotación de cultivos y demás, pues tenemos que tener mucho cuidado que no sean tan susceptibles como pudiera ser el cultivo previo.
Aquí que vemos cuando tenemos problemas de nematodos, pues los típicos manchones o los focos de infección que cada vez pues van creciendo más. ¿Cómo aparecen en un principio? Pues tenemos como el debilitamiento de la planta, que se torna clorótica y que estos cada vez pues van creciendo más. Ya una vez que vamos y sacamos plantas o hacemos lavados, pues podemos observar en un principio la aparición de pequeñas agallas hasta que tenemos agallas muy grandes a causa del engrosamiento de las raíces porque ya hay una gran infestación del patógeno. Sin embargo, lo típico que vemos de las raíces es que son raíces cafés o muy suberizadas, esto por la necrosis que nos causa la presencia del nemátodo y que también se nos agrava comúnmente por otros microorganismos que están en el suelo. Entonces vemos que este color café o negro del tejido es a causa de la muerte o de la necrosis, que como les mencionaba, pues se ve como también como una pudrición en el caso, por ejemplo, de otros hongos también que nos causan pudriciones de raíz. Y también observamos crecimientos radiculares desproporcionados. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay secciones en donde la planta como defensa trata de generar mayor cantidad de raíces secundarias y posteriormente vemos zonas más raquíticas o los abultamientos de las agallas. Y bueno, ya en la literatura pues nos manejan ahora sí que por nemátodo cuáles son los cultivos que son muy susceptibles. Por ejemplo, en el caso de tomate, el tema de meloidogine pues es un gran problemática. Por ejemplo, aquí en la parte de Sinaloa, sobre todo, tanto en invernadero como en campo abierta, tienen problemas ya incontrolables por estos patógenos, pero pues vemos que estos, pues sí podemos encontrar algunas tendencias de acuerdo al tipo de cultivo. Por ejemplo, veíamos hace rato a felencoides en el caso de fresa, pero daño foliar. Vemos en globodera, heterodera, problemas principalmente en patata, Pratylencus, lo vemos también en el caso de banano, por mencionar algunos ejemplos. Pero aquí vemos también el tipo de síntomas que nos pudieran dar, pero ya nosotros realmente los podemos diferenciar o catalogar de acuerdo al tipo de ectoparásito o endoparásito que sea. Si sabemos que es endo, pues seguramente nos van a formar esas agallas típicas. O, por ejemplo, si tenemos que son algunos ectoparásitos, pues más que nada lesiones en la zona radicular. Vemos aquí otro de los ejemplos. Aquí tenemos un nemátodo que exclusivamente pica y aquí tenemos otro donde ya ingresó a la raíz y que pues se va a ir movilizando a través de toda la raíz. Ya un producto que tenga bastante eficiencia una vez que esté dentro el nemátodo de la raíz es muy difícil. Hay algunas herramientas, sobre todo químicos del tipo sistémico, que tienen una acción, pero también suelen ser fitotóxicos. Entonces, si muchos recomiendan una sola aplicación y a veces esa aplicación no es suficiente para poder controlar las densidades. Entonces, forzosamente tenemos que hacer un manejo integrado en donde quizás sí podamos utilizar algún nematicida del tipo químico, pero también a través del uso de algunos, por ejemplo, microbiológicos para tratar de acaparar mayor cantidad de mecanismos de acción en donde podamos bajar la densidad de las poblaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, un nemátodo agallador que también producen hormonas que nos causan las células gigantes o los sincitios, que cuando se ven las células radiculares realmente son células muy enormes por las cuales el nemátodo no batalla tanto para poder alimentarse. Es una característica muy típica de cuando vemos raíces ahora sí que infectadas por los nematodos. Aquí, por ejemplo, tendríamos el ejemplo de un globodera en donde parte de la hembra está dentro y parte está afuera, en donde expulsa esta masa gelatinosa en donde vemos que tiene todos los huevos. Y en cuanto a los daños que causan, aparte de la formación de agallas y el debilitamiento de la planta, pues vemos la importancia de las lesiones a causa de los nematodos. Vemos ahí en el caso de Pratylencus, vemos
que al ser un nemátodo migratorio puede movilizarse a través de la raíz y hacer más extensivas las lesiones. Esto en cuanto a actividad de la raíz nos habla bastante. Es tejido que no está vivo, que baja la eficiencia tanto de transporte como absorción de las raíces, como también para que genere mayor cantidad de raíces secundarias. Aquí, precisamente en esas cajas que les mencionaba, nosotros hacemos un acercamiento y vemos cómo en secciones, como en grupos, se van acercando los nemátodos, no seccionados, sino que en pequeños grupos van colonizando y van introduciéndose todos juntos a las raíces. Por eso es que a veces vemos que hacemos un lavado de raíz, extraemos una planta y vemos que están focalizadas algunas agallas, es porque más trabajan del tipo en grupos. Ya cuando vemos, ahora sí que parecieran las raíces papas, pues ya es problema de que es una gran infestación de nematodos, que ya realmente ahí pues no hay mucho para poder hacerse. Aquí lo que tenemos, de acuerdo al tamaño, pues podemos diferenciar algunos juveniles, así como también en la parte de abajo podrán observar algunos huevecillos. Acá, por ejemplo, aquí están los huevos. Y son algunos de los antecedentes. Vean aquí cómo en esta sección no hay nemátodos y cómo los podemos ubicar en grupos. Pero vean la coloración de la raíz. A causa de su presencia no es exclusivamente el daño en una región, sino que se extiende, que la actividad de la raíz baja a lo largo de toda la sección. Muy bien. Y ya en la parte de que cuando nosotros tenemos nematodos, realmente no nos tenemos que enfocar en problemas exclusivos por estos microorganismos, sino que también tenemos que ubicar o englobar que la presencia de estos patógenos nos causan daños más graves a causa de otros microorganismos. Y es que realmente las lesiones pues son pudriciones que nos generan las raíces, que esto nos afecta en cuanto a la parte de área superficial para la toma de nutrientes. Si nosotros tenemos, como en esta raíz, diversas secciones en donde esto es tejido necrosado, que va a ir muriendo totalmente aquí en las secciones negras, pues ya es tejido totalmente muerto, que en sí lo vamos a observar como una deficiencia en cuanto nutricional, así es como nosotros los podemos percibir de forma aérea. Sin embargo, el hecho de que estén en estas zonas son puertas de entrada para microorganismos patógenos, como por ejemplo si tenemos nosotros un fusarium, si tenemos rhizoctonia, si tenemos verticillium, si tenemos algunos que van dirigidos quizá más en algunas ocasiones en la parte de corona, o por ejemplo si tenemos problemas de compactación y le aumentamos que tenemos problema de riego y tenemos estas zonas de fácil ingreso, pues podemos tener problema también de Porphytophthora, Porphyrium y demás. Inclusive también los nematodos se les conoce como microorganismos que son vectores importantes para la transmisión de virus, que eso luego no lo consideramos. Y pues aquí es como nosotros vemos, este es un ejemplo en donde, digamos, pudiéramos tener exclusivamente un ectoparásito, ni siquiera pudiera ser un endo, sino un ecto que cause una lesión, y estas son zonas libres para la entrada de un patógeno. Por ejemplo, en Fusarium, cuando nos mandan muestras, comúnmente muchas de las veces le queremos echar la culpa de todo a Fusarium, ¿no? Y la realidad es que cuando nosotros hacemos una siembra de suelo, nosotros vemos una gran cantidad de colonias que son de Fusarium, pero que estas pueden estar como saprófitas o como inclusive benéficas en la microbiota general del suelo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos tejido muerto o lesiones? El microorganismo se activa para ir a alimentarse de esa región, y una vez que entra en contacto, este se introduce y empieza a colonizar la planta. Entonces, un microorganismo que quizá lo teníamos como saprófito sin ocasionar ningún problema, nosotros le damos el ambiente ideal para el hospedador poder ser colonizado. Entonces, una vez que entra el patógeno, se da la expansión a causa de la picadura de un nematodo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos
los debilitamientos o las marchitez típica de Fusarium, pues cortamos la planta y cortamos el tallo para ver las secciones de tejido y comúnmente vemos que son zonas rojizas o zonas cafés en donde lo que hace el hongo es colonizar los haces vasculares hasta que seca totalmente o marchita la planta. Y vean, es un efecto secundario de la presencia de un nemato. Entonces tenemos que ver esto como un conjunto de problemas. Y pues la forma ideal para trabajar tanto con hongos patógenos como nemátodos no es realmente irnos exclusivamente contra el patógeno, sino aprender a trabajar con ellos. Ahora sí que el problema de nemátodos, ¿cómo lo observamos nosotros? Como una deficiencia radicular, raíz que está afectada, raíz que está muerta. Entonces nuestra proyección tiene que ser mucho también a cómo nosotros podemos hacer raíz para compensar la presencia del patógeno. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar, tanto microbiológicas como también enmiendas o pretratamientos que le podemos hacer a las tierras para poder mejorar el estado del problema? Y miren, en cuanto a herramientas para el control de nemátodos, las podemos ubicar en diferentes secciones, tanto los que son culturales, los químicos, los físicos, como los biológicos, y estos también los podemos ubicar de acuerdo al estado del cultivo, si todavía no hay plantas, si ya tenemos planta, y por ejemplo, en cuanto a los métodos culturales, pues tenemos también que cada vez se trabaja más en ir colectando o sacando nuevas variedades que sean más resistentes tanto para hongos como para nemátodos. Entonces también es una forma de acción para trabajarlo. En cuanto a la forma de trabajar los nemátodos, ya hablando de un manejo integrado, nosotros los podemos ubicar como un manejo preventivo. ¿Preventivo a qué nos referimos? Es que sean trabajos que nosotros podamos realizar sobre el suelo previo a que tengamos la planta. Es como tratamiento ahora sí hacia el suelo directamente. Algunos son, por ejemplo, el barbecho o la rotación del cultivo. En el caso del barbecho, pues se aprovecha mucho la ausencia que sería de la planta para aplicar otro tipo de tratamientos, como puede ser la biofumigación, que sería el meter enmiendas orgánicas para poder generar gases. Digamos que independientemente del tipo de enmienda orgánica o de tejido vegetal que nosotros vayamos a agregar, este se entierra y se dejan periodos de tiempo largos, de manera que estos tejidos, por la descomposición para generar mayor cantidad de materia orgánica, se producen gases, por ejemplo, del tipo amonio, algunos ácidos, que estos bajan o atacan o inhiben al nemátodo. Ese es un tipo. Por ejemplo, también la solarización, que luego también se acompaña mucho de la biofumigación. La solarización, lo que podemos hacer es, ahora sí que se inunda el suelo, se tapa con hules y se dejan al sol por periodos de tiempo, inclusive hasta más de 8 semanas, por ejemplo, de manera que podemos alcanzar unos 45 grados centígrados de temperatura, que es la temperatura que ya está reportada que sí empiezan a bajar la actividad y a matar al nemátodo. Algunos acompañan mucho de la biofumigación y la solarización en conjunto, en donde igual ponen los restos vegetales, los entierran, inundan y también los tapan y los dejan al sol para que ahora junto con los compuestos volátiles que se producen a causa de la materia vegetal en descomposición, junto con el sol, podamos elevar aún más las temperaturas, producir mayor cantidad de gases y el calor también, que nos puedan bajar la presencia del patógeno. Entonces, son algunos mecanismos en cuanto al manejo integrado que nosotros podamos hacer a lo largo de los ciclos. También mucho de manejar las temperaturas a la hora del trasplante, por ejemplo, si tenemos temperaturas bajas, pues no beneficiamos ahora sí que el ciclo del nemátodo sea más rápido. Entonces, les comento, tenemos los que son preventivos, que son más hacia el tratamiento de los suelos. Y ahora sí que sigue el de preplanta o pretransplante o presiembra. Ya aquí encontramos
que son todos aquellos sistemas como por ejemplo trabajar la planta desde charola con aplicaciones o con inoculaciones de biológicos, por ejemplo, que vayan ya inoculados con microorganismos benéficos que puedan tener un efecto nematicida. También muy importante ver que la planta que traigamos sea planta sana, libre de hongos, libre de nemátodos, así como también ya en el post siembra, aquí ya hablamos más de ya la aplicación segura de algún nematicida. Si ya la planta está establecida y queremos bajar la incidencia de los nemátodos, forzosamente tenemos que aplicar un nematicida. Y de acuerdo al químico que sea, pues hay algunos que nada más nos permiten una aplicación o si mucho dos aplicaciones y varían los nombres comerciales o los principios activos. Aquí nada más mostrarles una tablita en donde el punto de decisión para si vamos a aplicar un químico depende del umbral que nosotros tengamos. Esto va mucho de la mano con los análisis que mandamos al laboratorio para que nos digan la cantidad de juveniles y de huevos que tenemos en 100 gramos de suelo para tomar la decisión. En sí el análisis es muy sencillo, realmente es hacer una solución y tamizar para colectar los nemátodos y contabilizarlos en el microscopio. Yo sé y la realidad es que a veces los momentos o el punto de decisión si van a aplicar algún químico no se pueden esperar ahora sí que a mandar a hacer un análisis y de aquí que lleguen los resultados. Entonces, ¿qué puntos podemos utilizar para saber si vamos a aplicar o comenzar con un químico o no? Realmente puede ser cómo terminó el ciclo pasado. Si terminamos con mucha población, seguramente vamos a comenzar el ciclo con mucha población. Entonces, de cajón vamos a meter un químico de principio. O bien, ir observando a lo largo del ciclo, sacar planta, lavados de raíz e ir buscando agallas. Tenemos en cuanto ya al control biológico, pues una gama tanto de bacterias como hongos que nos ayudan mucho en la parte de la colonización principal del suelo. Si no tenemos espacios donde invada el nemátodo, va a batallar por la competencia que tiene en general con cualquier microbiológico. Pero hay algunos, por ejemplo, como Pacelomices, que son hongos predadores de nemátodos, que estos crecen o colonizan al nemátodo, primero lo inmovilizan porque inmovilizan al nemátodo, empiezan a colonizarlo y exudan proteínas o bien enzimas que degradan la pared del nemátodo y se lo comienzan a comer. El Pacelomices realmente es el hongo más utilizado en cuanto al control biológico, sin embargo, conocemos, por ejemplo, Poconia, Catenaria, Tricoderma, Bacillus, Streptomyces, hongos micorrízicos, que estos van más hacia la competencia directa por alimento, por espacio, por agua contra los nemátodos. Aquí nada más mostrarles rápidamente una escala de agallamiento que nosotros hemos utilizado para tener toma de decisión. ¿Por qué me voy de producto? Por ejemplo, si nosotros tenemos pequeñas agallas y mantenemos la cantidad ideal de raíces para compensar el desarrollo del cultivo, el llenado de fruto, pues nos vamos con aplicaciones de preventivo. Si nosotros ya vemos engrosamientos ya mayores, un número, por así decirlo, de cantidad de agallas, ya entonces podemos trabajar o entrar con un químico. Pues ahora sí que la tendencia es ir sacando los químicos porque cada vez tenemos menos diversidad de químicos que poner y porque nos da mucho daño en cuanto a bajarnos totalmente la microbiología de los suelos y es como si comenzáramos de cero. Entonces, en estos casos que se recomienda aplicar un químico, posteriormente se recomienda también comenzar con las aplicaciones de productos microbiológicos para poder, ahora sí que ganarle al nemátodo, ocupar espacios y que haya otra vez otra competencia fuerte. Y ya en estos puntos, pues realmente no se recomienda ya el uso de preventivos, que en sí los microbiológicos los utilizamos exclusivamente como preventivos, siempre bajo supervisión. Y bueno, aquí mencionarles que otro punto a considerar muy importante es que para las raíces realmente el trabajo con el cultivo es hablar mucho de la microbiología y la comunicación que existe entre la raíz y los microorganismos. Y poco se escucha de hablar del exudado radicular.
Y hoy en día cada vez ha tomado más fuerza el encontrar que existe una comunicación directa entre la raíz y los microorganismos benéficos para su protección y posteriormente apoyarlos tanto en la nutrición como en el desarrollo de raíces como la parte foliar. Entonces, si nosotros también existen algunas herramientas que nos ayudan en estimular a las raíces para que haya mayor cantidad de estos compuestos, de estos exudados que libera la raíz para la atracción de microorganismos benéficos, que como les comentaba, el objetivo de los microbiológicos o la microbiología de suelo es generar un ambiente rizosférico beneficioso para aquí encontrar una gran cantidad de microorganismos del tipo benéficos, tanto hongos, bacterias, protozoarios, nemátodos de vida libre que sean buenos y en la balanza equilibrarla hacia el lado de los benéficos y no dar lugar hacia los patógenos. Estos microorganismos benéficos compiten directamente contra patógenos por la competencia de los espacios, por los alimentos, por agua y también son generadores de metabolitos que son nematicidas, también de enzimas que carcomen las paredes de los nemátodos, así como también inducen o estimulan a la misma planta para que genere hormonas como por ejemplo pudieran ser fitoalexinas para que la misma planta comience a ver una respuesta de defensa por sí misma. ¿Qué sería esto? Si nosotros trabajamos nuestra microbiología de suelo, nosotros generamos que los espacios estén llenos para no permitir la presencia de un nemato. Pero cuando nosotros aplicamos nematicidas, fungicidas, altas cantidades de fertilizante, nosotros favorecemos esta forma, que esté libre de microorganismos. ¿Y qué pasa? Que los fitopatógenos comienzan a acercarse y atacar a la raíz. Entonces no hay que permitir llegar a este estado, sino llegar a este ideal, que aquí nada más que no es ahora sí que una sola aplicación, es un trabajo a largo plazo. Pero les aseguro que el ataque o el manejo contra nemátodos también es a largo plazo y realmente no es ahora sí que cómo acabo el nemátodo, sino cómo aprendo yo a convivir con los patógenos. ¿Qué hago yo? Primero, tengo que ver los factores de riesgo que me dan que tenga una mayor cantidad de problemas en general, que tenga compactación, que tenga problemas de riego, las poblaciones elevadas de patógenos, enfermedades radiculares, tanto de fusarium, de que ya tenga presente ahí los patógenos, así como las variedades susceptibles. ¿Y cómo yo puedo compensar este daño? Pues con el uso de acondicionadores del suelo, con el manejo de, ahora sí, por manejo cultural de nuestros suelos, uso de promotores de crecimiento, de si tengo problema de raíces, pues hay que hacer más raíces. Quizá tenga en una raíz la mayor cantidad, una cantidad igual de nemátodos en una totalmente agallada, pero que tenga pocas raíces, así tengo comparativa a otra planta en donde tenga una gran cantidad de raíces, pero tenga el mismo número de nematos. ¿Qué hice? Compensé con mayor cantidad de raíz para que el problema quizás sea el mismo, pero me compensa no tener una deficiencia gracias a que tengo mayor cantidad de raíces. Para ello, el uso de promotores de crecimiento, activadores para mantener a la raíz viva, la raíz activa y sobre todo la actividad microbiológica de los suelos. Bueno, pues hasta aquí sería todo por mi parte. No sé si pasamos a las preguntas o si tienen, pues ahora sí que alguna duda. Espero que les haya gustado la plática, que hubiera sido de su interés y sobre todo que fuera funcional para ustedes. Griselda, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por esta charla con tantos conocimientos para todas las personas que se conectaron en esta charla. Ahora los invitamos a que nos compartan sus preguntas. Estamos un poco cortos de tiempo, así que con dos preguntas o las que tengan nos las pueden dejar, que ya se las compartimos a Griselda para que se las responda puntualmente a cada uno de ustedes. Así que los invitamos a que en el panel derecho de sus pantallas nos dejen sus preguntas. Mientras las van dejando, les recordamos que Expo Agrofuturo se realizará del 24 al 26 de noviembre en Plaza Mayor en Medellín y que desde ya pueden adquirir sus entradas para participar del Foro Internacional Ganadero y el Congreso Internacional Agropecuario en nuestra página www.expoagrofuturo.com. Además, ahí van a poder encontrar todas las charlas y todos los agrotalks que hemos tenido durante todo este año y revivir esta y muchísimas más charlas.
No sé si tenemos alguna pregunta, por el momento no. De igual manera, aquí están mis datos, por si tienen duda o algo que podamos apoyar, aquí estamos a sus órdenes. Aquí constantemente estamos en el laboratorio o bien en campo, pero en cuanto veamos algún mensaje o un correíto o demás, téngalo por seguro que los podamos utilizar o ayudar. Listo, Griselda, ya nos llega la primera y es, ¿estos nematodos pueden infectar a los humanos en el momento del consumo de los alimentos? Realmente estos nematodos no tienen ninguna acción, ahora sí, de daño hacia el humano. Si están en raíces, pues no vamos a tener ningún problema. Les comentaba que si hay algunos que pueden migrar a la parte de tallo, sobre todo nos podríamos preocupar en cebolla, en ajo, pero realmente la mayor parte no pasa a la vía foliar. Por ejemplo, no, en tomate exclusivamente se enfocan en raíces, no llevan de ninguna manera fruto. Y aquí la ventaja es que estos nemátodos no son patógenos para humanos. Existen los nemátodos que son patogénicos para humanos, pero esos ya son otro programa y otro problema, ¿verdad? Pero los de que son para fitopatógenos exclusivamente, no es problema con humanos. Listo, perfecto. Creo que ya no tenemos más preguntas, entonces ya saben que ahí pueden encontrar el contacto de Griselda para escribirle y cualquier duda que tengan, ella estará respondiendo a ustedes. Griselda, te cedo el micrófono para que te despidas y nos des unas últimas palabras. Ah, pues un placer estar aquí con ustedes. Les agradezco por la invitación. Realmente estoy muy contenta de que me hayan invitado. Estamos aquí a sus órdenes y ojalá que la plática les sea de ayuda para todos ustedes. Claro que sí, sabemos que son conocimientos que se pueden aplicar al campo y al agro para continuar trabajando por un sector más productivo, sostenible y desarrollado. Agradecemos a todas las personas que en esta mañana se conectaron con este AgroTalk, a Griselda y a Innova Global por participar de estas charlas y les recordamos que las podrán revivir todas en nuestra página www.expoagrofuturo.com, en donde además podrán adquirir sus entradas para el Congreso Internacional Agropecuario y el Foro Internacional Ganadero. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos pronto. Que tengan una feliz tarde.